Muy buenas tardes, queridos padres de familia, profesores, estudiantes. Quien habla, María Cecilia Castro Sánchez, psicóloga de la Institución Educativa Javier Heró. Les doy la bienvenida y paso a desarrollar o a explicar el tema de hoy día, cuyo título es Técnicas para autorregular el enojo. Bien, entonces vamos a definir qué es el enojo. El enojo es la respuesta natural frente a situaciones que percibimos muchas veces como amenazantes o injustas. Generalmente los niños tienden a molestarse con frecuencia y es parte de su desarrollo el tener de repente ciertas reacciones ante situaciones que ellos no pueden manejar, como por ejemplo molestarse cuando no le compran algo que ellos quieren, un juguete, un dulce, etcétera. Pero estos niños poco a poco van a ir desarrollando sus habilidades y la tolerancia a la frustración. Sin embargo, cuando se enojan con mucha frecuencia o cuando es con mucha intensidad, ya empieza a tener luz roja. ¿Por qué? Porque ya hay indicadores que están manifestando que el estilo de crianza no es el apropiado, el aprendizaje de igual manera, o también está ocurriendo algo en su ciclo evolutivo de este niño. Entonces, podríamos nosotros también hacernos la pregunta, ¿para qué sirve el enojo? El enojo, como todas las emociones, es muy importante en la vida de toda persona. El enojo pues también nos permite defendernos siempre y cuando lo controlemos. Ahora bien, ¿cuáles son las características del enojo no controlado? La primera característica podríamos decir que es la contención o explosión. Ocurre cuando no manejamos correctamente el enojo y lo contenemos a tal punto o por mucho tiempo que llegamos a explotar. Al llegar a explotar ante cualquier situación, obviamente lastimamos a personas o muchas personas, las cuales nosotros de repente tenemos una relación amical o una relación de un vínculo afectivo y hacemos daño, no solamente a ellos, sino a nosotros también. La otra característica del enojo no controlado también es el enojo por falta de control, es decir, ocurre cuando no hay formas apropiadas de expresarlo, reaccionando sin contenernos, sin pensar, sin manejar este enojo, demostrando un serio problema de inmadurez emocional. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un adolescente le responde mal o llega hasta insultar a sus padres. Una tercera característica del enojo no controlado sería el enojo para manipular y atacar. ¿Qué significa esto? Muchas veces se piensa que el enojo causa miedo a los demás, ¿no? Y esto muchas veces a las personas o los jóvenes lo utilizan con la finalidad de intimidar y hacer que las personas cambien o se sientan mal. Por ejemplo, un adolescente que grita, tira las cosas, tira la puerta, insulta, comienza a maniobrar o manipular ciertos objetos, ¿no? Hace pues que los padres muchas veces se asusten intimidándolos, ¿no? ¿Y esto por qué lo hace el adolescente? Muchas veces lo hace para manipular algún permiso, de repente para conseguir algo en su provecho. Entonces, sería la tercera característica cuando no hay un control de enojo. Pero, sin embargo, también tenemos que ponernos, si se quiere, en alerta cuando hay ciertos errores frente a este enojo y uno de los cuales podría ser el castigar a nuestros hijos o a alguna persona por esta emoción de enojarse. Bueno, en realidad no se debe tratar el enojo como si fuera una mala conducta, es decir, todos tenemos derecho a enojarnos, sin dañarnos ni tampoco dañar a otras personas. Es normal, el enojo es una emoción como la tristeza, el miedo, es parte de, si se quiere, el enojo de nuestras defensas. Sin embargo, el enojo también no es por una necesidad de que hay que disciplinar las emociones, no, es un proceso emocional y muchas veces el castigarlo porque no controlan su ira, su malestar, su enojo realmente, podría llegar a ser algo injusto porque estamos reforzando el rencor, ¿no? O sea, es necesario que toda persona pueda manifestar estas emociones. Sin embargo, como volvemos a reiterar, sin hacerse daño la misma persona ni tampoco hacer daño a los demás, porque el enojo tiene que soltarlo, tiene que sacarlo siempre una persona, pero sin ningún tipo de riesgo. Entonces, otro error frente al enojo también sería reaccionar de una manera también violenta de este enojo. Si queremos fomentar la inteligencia emocional, debemos evitar pues responder con el mismo grado de violencia o también no debemos evidenciar miedo cuando una persona muestra enojo, porque lo que estamos haciendo es reforzar
es fortalecer esta emoción para que la persona lo utilice, como hemos dicho, para manipular o para de repente, si se quiere, intimidar a otras personas. Una tercera característica de este control, muchas veces cuando no hay control del enojo, es ser consecuente, es decir, ser ejemplo de una conducta negativa al intimidar a otra persona o al agredir para imponer. No es buena la reacción y esto, bueno, obviamente no es tampoco una característica que pueda servir como ejemplo a otras personas que creen que con la agresión, con la cólera, con la ira, pueden conseguir lo que quieren. Entonces, tendríamos que nosotros empezar a reflexionar que la educación de las emociones pues es un proceso de crecimiento, tanto para los adultos como para los adolescentes como para los niños. O sea, no tenemos por qué estar dando este patrón de conducta como para poder conseguir un fin en bienestar de esta persona. Entonces, podríamos también, en base a todo esto que acabamos de describir, darle a ustedes algunas técnicas para controlar el enojo. La primera técnica sería identificar la expresión del enojo, es decir, cuando pierdas el control y de repente empiezas tú a darte cuenta que cada vez que entras en la ira, en el enojo, empiezas a renegar, empiezas a levantar la voz, empiezas a ofender, incluso golpeas la mesa, tiras la puerta o rompes cosas. Ahí tú te das cuenta cómo es tu enojo, cómo reaccionas. Ustedes habrán escuchado de repente en algunas personas que dicen, no me provoques porque yo no respondo de lo que pueda pasar. O sea, esa persona sabe cómo es su enojo. Entonces, ya identificó cómo expresa su enojo. Entonces, es importante para poder tener el desarrollo de estas técnicas, identificar qué pasa cuando yo me enojo. La segunda técnica sería aceptar, es decir, reconocer y aceptar tu enojo, pero que no debe afectar, vuelvo a reiterar, a nadie, ni tampoco el enojo va a ser una herramienta, un instrumento para que cambien las cosas. Entonces, cuando yo estoy enojado, debo decir, veo que estoy muy molesta y eso es natural, pues tengo derecho a frustrarme. Eso no hará que mi sanción cambie, pero es mi derecho a enojarme por breve momento. Yo me puedo enojar, puedo tener miedo o puedo tener de repente, si se quiere, tristeza, pero no significa que esa emoción no va a ser a largo plazo, o sea, va a ser constante, va a ser frecuente, que va a interrumpir mis responsabilidades, va a interrumpir mis relaciones personales, va a interrumpir de repente mi vida diaria, ¿no? Entonces, es cierto, puedo yo tener esa emoción de enojo, de miedo o de repente de tristeza, pero eso es por un breve momento. Eso es lo saludable. Lo que no es saludable es que yo todos los días esté molesta, esté gritando, esté tirando las cosas, esté rompiendo cosas, esté insultando, esté maltratando. Eso ya no es saludable. Entonces, el objetivo es no aprender a contener el enojo. Lo puedo sacar por un breve momento. Pues eso, si yo lo contengo y no lo saco porque me dicen que es una emoción negativa, el enojarme, no, yo tengo que sacarlo. Pues si yo lo contengo, me va a causar un problema de salud a futuro. Y además también tengo que reflexionar que con esta actitud yo no voy a ganar ni voy a conseguir nada, lo cual va a evitar pues que intente usar mi enojo para extorsionar o atacar a alguien, ¿no? Entonces, una tercera técnica sería sacar este enojo. ¿Cómo hago yo para poder hacer de que mi enojo no sea tan intenso, ¿no? Entonces, lo primero, una indicación que se puede dar es el golpeteo. ¿Qué cosa es el golpeteo? Debo decirme a mí misma, enójate, no te detengas, rompe un papel en pedazos pequeños, ¿no? Golpea tu almohada, deja fluir esa sensación. Si tienes algo que decir, díselo a tu almohada o al papel que estás rompiendo en voz alta, insúltale, insulta esa situación que te molesta, que te fastidia. Si tienes que decir algo que salga de lo que tú tienes ahí adentro, saca esa emoción negativa que podría estar en ese momento fastidiándote, ocasionándote malestar, haciéndote sentir mal. No te lo contengas. Sigue hasta que te sientas mejor, hasta que ya te sientas más calmada. Eh, Otra alternativa podría ser visualizando al enemigo, es decir, de pie, caminando en tu habitación a solas, imagínate ante ti la situación que te provoque ese enojo. Dilo todo lo que tengas que decir, siempre en voz alta. Si puedes gritando, incluso que te salga, que te gesticula, ¿no?
hace al ademán, expresa tus razones en forma directa sin reprimir nada. Caminando, hablas en voz alta, gritando, vociferando, ese enojo, ese malestar que tienes. Y si es eso es si fuera una situación, pero si es a una persona, visualízala sentada frente a ti y con todos los detalles que tiene esta persona, cómo te hace enojar, los detalles que te permita tu imaginación verla. Mira la que está ahí y dile a la cara directamente, ¿no? Todo lo que te hace sentir mal, toda la descarga, toda la situación negativa que tienes tú, o la emoción o el sentir que tienes a esa persona, ¿no? O sea, dile a la cara lo que tengas que decirle sin evitar nada, ¿no? Esa es otra alternativa. Y recuerda que salgan todos los pensamientos duros, negativos, pero luego tomarás conciencia, muy bien, cuando estés ya un poco calmándote, te darás cuenta que no son realmente tus verdaderos sentimientos, sino es la manifestación de tu enojo, de ese momento. Es preferible que liberes todo tu enojo en ese momento en vez de insultar a una persona que tú amas. Puede ser a tus padres, puede ser a tu maestro, a tu vecino con el que te encuentras a diario, o rompiendo cosas que de repente son muy importantes, pero tu mal genio te llevó a hacer eso, ¿no? Entonces, estas reacciones lo que van a hacer es empeorar el conflicto y más aún todavía la relación con otros, ya que te traerán y sumarán más problemas. Entonces, otra alternativa sería reconocer tu enojo real. El objetivo es diferenciar, pues, el enojo real y los que no son enojos por una finalidad de manipular. Un enojo real aprovechará esta oportunidad para dejar salir toda esa emoción, todo ese malestar y desechar esos rencores, ¿no? Permitiéndome sacar ese enojo todo el tiempo que sea necesario. Sin embargo, si yo quiero simular, si solo me enojo como una forma de chantaje o manipular, cuando quiera sacar verdaderamente el enojo, solo me va a mostrar una cara de frustración, de decepción, al ver que no tengo ningún enojo, ¿no? Era una forma de querer manipular o encontrar algo por mi interés, ¿no? Y no voy a poder realmente encontrar o tener una solución a lo que yo quería, porque no estoy enojado, lo estoy utilizando para poder manipular a otras personas. Pero cuando es un enojo real, sí, me va a ayudar mucho a poder sacar toda esa carga negativa que tengo dentro. Entonces, la cuarta técnica sería reflexionar. Luego, con tranquilidad y calma, puedes plantearte cómo resolver esos conflictos, conversar sobre tu enojo, reflexionar qué puedes hacer tú para manejar mejor tus reacciones en el futuro. Si en caso lo hiciste por manipular, reflexiona y piensa que tu enojo no se debe usar para forzar a los demás a que hagan lo que tú quieres, porque te harías daño a ti mismo y las personas actuarían por miedo, pero no por razón o por ser sincero o por ser honesto contigo. Entonces, llegando a las conclusiones, podemos decir que de hecho el enojo nubla el pensamiento racional y decimos y hacemos cosas de las que después nos estamos arrepintiendo. Porque cuando estamos calmados nos damos cuenta que realmente no pensamos así y que nuestra conducta ha estado fuera de lugar. Sin embargo, la herida que hemos podido causar a nuestros seres queridos puede tardar mucho en cicatrizar o en curarse. Bien, chicos, hasta acá se le ha dado algunas pautas sobre lo que es el enojo y cómo puedo yo manejar esas reacciones de mi enojo sin hacer daño, sin maltratarme yo mismo ni maltratar a nadie y evitar cualquier riesgo que se pueda presentar. Bien, entonces nos despedimos, pero antes, con las recomendaciones del caso, lavarse las manos, usar su mascarilla, pues tratar de salir a la calle lo menos posible para el cuidado de nuestra salud. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta otra próxima oportunidad.